Amén. Vamos a ir a su palabra. Ya hemos llegado ya a este momento y vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí donde usted pueda leer su Biblia, puede usted abrir Daniel capítulo 2, verso 14 al 22. Daniel capítulo 2, verso 14 al 22. El título de este mensaje: Daniel, un hombre sabio y temeroso a Dios. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas, y con él mora la luz. Amén. Vamos a orar al Señor por su palabra. Padre amado, celestial, en esta hora vamos delante de su presencia, Señor amado, agradeciéndole, Dios mío, por esta su palabra que hemos leído. Padre Santo, usted pueda tomar el control de nuestras vidas. Puede usted, Señor amado, ungir mi vida, Padre Santo, que impartir este mensaje. Sea, Señor, su Espíritu Santo hablando por intermedio de mi vida. Señor amado, unge mis pensamientos, mis labios, límpiame para que pueda, Señor amado, yo entregar su palabra, Señor amado, que es un alimento a nuestra vida. Dios mío, bendiga a aquel que está escuchando, Señor amado, a través de esta radio, Señor amado, y aquel que va a escuchar después, en otro momento. Dios mío, usted pueda bendecir sus vidas, toque sus corazones, que sea su palabra, Señor, fortaleciéndoles en esta noche, que podamos nosotros aprender más de su palabra, que podamos nosotros ir creciendo, Dios mío, porque nos falta, Señor, cada día nos falta. Ayúdanos, Señor de la gloria, a poder entender el mensaje que usted quiere para nosotros. Señor amado, usted es soberano, usted es misericordioso, Dios mío, y que podamos nosotros ser como este hombre, un hombre sabio y temeroso a Dios. Dios mío, gracias te damos por esta su palabra. Usted pueda bendecir este programa y nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Como leíamos Daniel capítulo 2, verso 14 en adelante, un hombre sabio Daniel, y también sus amigos. Daniel, si usted es una historia esta, una de las historias que quizás puede ser un ejemplo también para jóvenes, porque este hombre Daniel era un joven judío, era muy inteligente, dice su palabra, y él vivía en Jerusalén, y junto a sus amigos, dice Ananías, Misael y Azarías, dice que cuando fueron atacados por el rey de Babilonia, dice que estos fueron llevados junto a otras personas, llevados cautivos a Babilonia. Pero estos hombres fueron
llevados al palacio. Y aquí podemos ver el talento natural de Daniel, sumado a la ayuda de Dios, porque esta sabiduría que el Señor le había dado, esta inteligencia, hizo que después, más adelante, todo tiene un propósito en el Señor, y él pudo ser gobernador de Babilonia. Por eso aquí podemos ver el gran poder del Señor manifestado en Daniel, porque Daniel permaneció fiel, y el Señor le dio aquel talento de interpretar los sueños. ¿Qué significa Daniel? Significa Dios es mi juez. Ananías significa el Señor ha tenido gracia. Misael significa alguien que viene de Dios. Y Azarías, el Señor es mi ayudador. Por eso aquí podemos ver en la historia de Daniel que él estaba en una situación complicada si nosotros volvemos aquí al texto principal, porque era una situación de vida o muerte, porque ninguno de los sabios, ninguno de los que estaban ahí alrededor del rey Nabucodonosor, dice que él podía dar a conocer aquel sueño que él había tenido. Si usted puede leer desde el capítulo 2, verso 1 en adelante, dice que el rey había tenido un sueño y se perturbó, dice, su espíritu y se fue el sueño. Y dice que hizo llamar a los reyes, a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y a los caldeos para que le explicasen sus sueños. Pero el rey no les dijo cuál era su sueño. Ellos tenían que decirle cuál era el sueño que había tenido Nabucodonosor y su interpretación. Y el que no lo supiera iban a ser todos muertos. Todos los sabios, todos los que sabían ahí, iban a ser muertos. Por eso vemos que el poder del Señor tenía un propósito ahí con Daniel y no permitió que éste fuera muerto. Y aquí en esta historia era una situación de vida y muerte, como decía anteriormente, puesto que estos sabios no sabían cuál era aquel sueño, no sabían cuál era la interpretación. Por eso ahí estaba Daniel y sus compañeros, sus amigos. Y en muchas ocasiones, querido hermano, nosotros como creyentes, nosotros tampoco conocemos los misterios de Dios. También nos encontramos con dilemas que también quizás lo tuvieron aquellos jóvenes, por no tener la respuesta a aquel sueño. Que el Señor nos bendiga. Nosotros no sabemos los misterios del Señor. Y aquellos jóvenes no sabían qué era lo que el rey había soñado. Dice su palabra, dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, luego de él enterarse de lo que el rey había lo que el rey quería y que iba a matar a todos los sabios. Él dice que se acerca el jefe ahí de la guardia y le dice que le explique qué es lo que estaba pasando, cuál era la causa de ese edicto. Y si nosotros estudiamos, como les decía, los versículos principales, podemos darnos cuenta que Nabucodonosor buscó respuestas en lugares equivocados. ¿Por qué le digo esto? Porque este rey estaba muy turbado. Él no tenía paz, dice que su espíritu se turbó, se perturbó. No tenía tranquilidad, por lo cual buscó una solución inmediatamente, pero en el lugar equivocado, porque mandó a llamar a quienes, a magos, astrólogos o hechiceros, se puede decir, encantadores, a caldeos. ¿Quién eran los caldeos? Se dice que eran aquellos sacerdotes que estaban al servicio de Bel o Merodach, que era el ídolo principal en Babilonia. Mandó a llamar a todos estos hombres y podemos ver aquí cómo la adivinación, la magia, la hechicería eran intentos humanos por conocer y por controlar el mundo y el futuro, pero estaban dejando de lado al Dios verdadero. Y era lo opuesto a lo que el Señor es. Pero Dios dice en su palabra que Él condena todas estas cosas. En Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12 dice, no
no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Que el Señor nos bendiga. Porque este rey mandó llamar a aquellos hombres para que le dijeran qué significaba su sueño. Y muchas veces el mundo también hace lo mismo. Incluso hijos de Dios consultan a la astrología, a los hechiceros, quieren saber cómo le va a ir, qué le depara el futuro, qué es lo que significa que el sueño, si se va a casar, y así preguntan tantas cosas, conociendo al Dios de la palabra, creyendo en cosas de supersticiones. Que el Señor nos bendiga, porque el Señor dice que todo aquel que practique estas cosas es abominación para con Jehová. Por eso el Señor nos ayude. Y si nosotros podemos entender esta historia en la actualidad, humanamente hay situaciones que son difíciles o imposibles de resolver, como lo era aquel sueño, porque el rey quería que le dijeran que él había soñado. Y era algo muy difícil. Y muchas veces en las situaciones de nuestra vida pasamos también por enfermedades. Hay crisis financieras, las adicciones, crisis matrimoniales. Son cosas que son difíciles o imposibles de resolver. Pero podemos ver aquí qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Dice su palabra que Daniel reaccionó sabia y prudentemente, porque él prácticamente estaba condenado a muerte. No lo olvidemos que estaban condenados a muerte todos los sabios. Pero en lugar de él quizás huir o de hacer alguna locura, dice que Daniel habló con sabiduría y prudencia y se informó bien sobre aquel edicto del rey. Y fue delante del rey Nabucodonosor a pedir tiempo para encontrar una respuesta. Pero lamentablemente, querido hermano, muchos de nosotros en nuestra vida ocurren situaciones y hacemos todo lo contrario a lo que hizo Daniel. Porque pasamos situaciones difíciles, pero nosotros nos desesperamos. Hacemos quizás locuras, tratamos de huir del problema y no lo enfrentamos. Otras personas tratan de resolver sus problemas con dinero, haciendo préstamos, quizás encalillándose ahí con tantos créditos, quizás buscando hacer limpias, ir con el espiritista, lo cual es realmente desagradable y abominable ante el Señor. ¿Qué hizo aquí Daniel? Él pidió tiempo para buscar una respuesta, pero para ir a hablar con su Dios, con nuestro Dios. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar de Daniel. Dice su palabra que en Isaías 30, verso 15 al 16, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, antes huiremos en caballos. El Señor quería un descanso y un reposo, pero ellos querían huir. Porque humanamente siempre queremos huir de los problemas, queremos hacer de todo, pero no enfrentar el problema. Pero sin embargo, aquí Daniel actuó con prudencia. Y otra traducción de la palabra del Señor dice que prudencia lo traduce como tacto, para actuar. Así en el momento que fue aquella crisis, dice que Daniel tenía aquel dominio propio. Él tuvo dominio propio. Y este es un elemento también del fruto del Espíritu. Lo puede usted ver en Gálatas 5:22 al 23. Porque nosotros quizás reaccionamos ante los problemas como Nabucodonosor, con frustración, con enojo.
Pero nosotros debemos de actuar como Daniel, con prudencia. Y Daniel fue un ejemplo de fe. Porque dice que aún en medio de lo incierto, de lo desconocido, porque él tampoco sabía cuál había sido el sueño de aquel rey, él decidió confiar y creer en el Dios Todopoderoso. La palabra del Señor nos señala si esta situación ocurrió recién cuando él estaba llegando al palacio, después de su cautiverio, o fue ya luego de haber terminado ese proceso de estudios que tenían que ellos estudiar la lengua de Babilonia. Pero sea como sea, este era un joven, era un muchacho, y él tuvo confianza en el Señor, creyó en el Dios Todopoderoso. Y aunque aquellos soldados ya estaban dispuestos, preparados para matar a los sabios, Daniel dice que pidió un plazo para poder declararle qué era lo que el rey había soñado y cuál era su interpretación. Pero ¿cómo él iba a saber que iba a triunfar? Porque él creía que el Dios cual él servía lo sabía todo y que tenía que ir a su presencia para que el Señor le pudiera entregar aquella interpretación. Y Pablo, lo podemos ver en Hechos 27-25, cuando Pablo dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Él confiaba en el Señor también, así como David, como Daniel, como Samuel, como grandes hombres de la palabra del Señor confiaban en Dios. Y así nosotros también debemos de confiar en el Señor, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está nuestra fe en esta noche? Aquí Daniel tenía una fe puesta en el Señor, de que el Señor le iba a responder su oración. Dice luego los versículos 17 y 18, dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque Daniel y sus amigos clamaron a Dios por misericordia. Cuando nadie, querido hermano, nos puede ayudar, como aquel problema que tenía Daniel y sus amigos, lo único que nosotros podemos hacer es clamar al Señor por misericordia, porque la misericordia es el amor que el Señor ha puesto a favor de nosotros. Es una ayuda que se recibe aunque no lo merezcamos, no porque seamos buenos, sino porque Él nos ama, porque Él es bueno, porque Él nos ve con ojos de misericordia. Dice su palabra que Él calla de amor cuando nos ve, y aunque tenga mucho que quizás que reprocharnos a nosotros, Él tiene amor como un padre a un hijo. En Sofonías capítulo 3, verso 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Daniel, querido hermano, estaba seguro de que era el único que Dios era el único que tenía la sabiduría y el poder para resolver aquellos problemas, para poder resolver aquel enigma de aquel sueño. Porque el Señor es soberano, Él es poderoso, Él tiene el dominio y el control de todas las cosas. Daniel consideraba la oración como su primer recurso, porque como le decía anteriormente, Daniel, que dijo, le pidió al rey un tiempo para que él pudiera buscar aquella respuesta, pero Daniel no fue y se puso a llorar. Daniel no huyó, Daniel no se desesperó, sino que él fue con sus amigos y pidió y oró al Señor por misericordia. Quizás alguno, o quizás usted en algún momento de su vida ha visto la oración como su último recurso. Quizás en algún momento de su vida usted ha dicho: ahora solo nos queda orar. Cuando usted ya ha ido a médicos, cuando usted ya ha ido a consultar,
cuando usted ya ha buscado soluciones en diferentes lugares y ya no haya más que hacer y dice, ya solamente me queda orar. Pero Dios no quiere que nosotros actuemos de esa manera, sino que seamos como Daniel. Él actuó al revés, sino que él fue a orar primero. Y como creyentes nosotros no podemos dar un paso, no podemos andar sin pedir la dirección al Señor. En Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, en la versión NBI, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten por nada. Ahí el Señor nos dice que no nos inquietemos, sino que vamos a la oración y ruego y presentemos nuestras oraciones a Dios. Que el Señor nos bendiga. Por eso aquí podemos ver que orar es pedir la dirección al Señor. No decretar, no declarar, no decir, Señor, vamos a hacer esto en tu nombre. Sino, Daniel, ¿qué fue lo que dijo? Él le dice a sus amigos que oren pidiendo a Dios misericordia. Porque los adivinos que decían, dinos y nosotros hacemos. Pero la actitud que el Señor quiere de nosotros es, Dios, dime qué hacer. Señor, aquí estoy. El Señor dice en su palabra, cercano está Jehová a todos los que le invocan. El Señor escucha su oración. El Señor escucha su clamor. Él sabe por lo cual usted está pasando. Pero es necesario ir y orar al Señor en lo secreto. Porque en lo secreto fue revelada a Daniel la visión de aquella noche. Fue en visión lo que el Señor le mostró y le dio la interpretación de aquel sueño. Dice en el versículo 19 al 22, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Este es el resultado de recurrir a Dios primero. Porque Dios respondió a la oración de Daniel y sus amigos. Les dio una respuesta. Dice que Daniel recibió de parte de Dios una visión de noche, donde el Señor le reveló no tan solo el sueño del rey, sino también su interpretación. Por eso cuando Nabucodonosor recurre aquellos hechiceros, aquellos encantadores, ellos no podían lograr interpretar aquel sueño, no podían entender y no podían saber cuál era aquel sueño. Pero Dios, como es un Dios todopoderoso, Él se lo reveló a su siervo Daniel. Y Daniel, que tuvo alabanza y adoración al Señor cuando vio que había sido oída su oración. Por eso la respuesta a la oración de Daniel es cuando en el verso 19 dice, entonces le fue revelado a Daniel el misterio en visión de noche. Que el Señor nos bendiga. Y en el verso 20 es lo que nosotros deberíamos de siempre decir. Eso es lo que siempre debería de estar en nuestra boca. Cuando dijo Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dios contestó aquella oración de estos jóvenes. Y el secreto, querido hermano, fue revelado a Daniel. Inmediatamente dice que Daniel adoró a Dios. Por eso él comenzó diciendo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Porque luego reconoció que suyos son el poder. Porque nosotros sabemos que el Señor es el que tiene el control. Él es soberano sobre el universo y sobre la humanidad. Luego dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes.
Porque, querido hermano, nada ocurre sin el permiso del Señor. Nada se mueve. El hombre cree que controla lo que ocurre a su alrededor, pero es Dios que en realidad lo hace. El mismo Nabucodonosor estaba sentado en aquel trono de Babilonia, pero porque Dios así lo había dispuesto, a fin de llevar a cabo aquellos propósitos, porque había juicio contra aquel pueblo en Jerusalén, en Judá, porque ellos se habían apartado del Señor. Entonces él envió, dice, a Jeremías para que él pudiera entregar aquella profecía, que ellos serían llevados cautivos, aquella ciudad iba a ser destruida, iban a pasar 70 años y ellos recién iban a poder volver. Que el Señor nos bendiga, porque solamente eso fue por apartarse del Señor, por adorar a otros ídolos. Porque dice el Señor en Proverbios 2:6, dice que Él es el que da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Finalmente, dice que reconoció Daniel también que Él da la sabiduría a los sabios, porque Él es el único que puede revelar los misterios escondidos. Solamente el Señor es la fuente de la sabiduría. Su conocimiento era infinitamente superior a los de aquellos sabios de ese mundo, de ese tiempo. Y por eso, dice el Señor, Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Podemos escondernos del Señor? Él sabe todas las cosas. Quizás hay algo oculto en nuestra vida. Quizás llevamos aparentemente una vida intachable. Pero ¿qué hay en nuestro corazón escondido? Solamente el Señor lo conoce. Solamente Él conoce su vida y mi vida. Pero que en esta noche podamos nosotros pedirle perdón al Señor, reconocer cuál es aquello oculto que tenemos, porque Él lo sabe. Pero es necesario que nosotros lo confesemos. Que el Señor nos bendiga. Dice que Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz, porque Dios es luz. Y todas las cosas son claras para Él. Por eso dice, el mundo está en tinieblas, vosotros sois la luz del mundo. El Señor dice en su palabra, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Daniel halló gracia delante de aquel rey. Habló con sabiduría, habló con prudencia y Dios lo honró. Dios permitió que ellos fueran llevados cautivos y ellos trabajaron ahí, fueron preparados en el reino. Conocemos en el capítulo 1 cuando dice que no quería contaminarse con la comida del rey y que también halló gracia ante el eunuco, el que estaba a cargo de aquellos muchachos que iban recién ahí a aprender todo sobre Babilonia. Pero Dios puso algo especial en aquellos jóvenes y en Daniel. Y nuevamente Dios los honra cuando Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Por eso el Señor honra a quienes le honran. Daniel honraba a Dios. Tenía fe, tenía la convicción, tenía la certeza de que Él iba a responderle. ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Cómo nosotros nos comportamos? Cuando dice el Señor, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Somos sabios? ¿Hablamos nosotros con gracia? ¿O nuestras palabras son ásperas? Daniel aquí termina su oración expresando su profunda gratitud al Dios de sus padres. Y con esto da a entender que en ningún momento él adoptó a los dioses de Babilonia, sino que él seguía adorando al Dios verdadero. Incluso ellos arriesgaron su vida para no corromperse.
Que el Señor nos bendiga. Aquellos amigos, si usted conoce más adelante, aquellos amigos de Daniel, dice que ellos fueron arrojados ahí al horno por no querer adorar a una estatua, porque ellos fueron fieles al Señor. Y Daniel también fue fiel al Señor y fue librado de aquellos leones en el foso y fue librado de la muerte cuando el rey quería saber qué es lo que él había soñado. Que el Señor nos bendiga. Dice: sea bendito el nombre de Dios. Es una expresión máxima de alabanza a Dios, reconociendo su bondad con un deseo profundo de darle gloria. También dijo: suyos en el poder y la sabiduría. Daniel, aquel joven que era verdaderamente sabio, reconoce que el único y sabio es Dios. Y no importaba cuánto sabía él. No importa cuánto sepa usted, cuánto conocimiento usted tenga. Siempre nosotros necesitaremos el mejor consejo, que es de Dios. Y su palabra es la sabiduría que necesitamos nosotros constantemente. Dice que también dijo: Él muda los tiempos y las edades, porque es Dios quien controla la historia, es Dios quien tiene el control. Y Daniel reconoció que Dios estaba a cargo de su vida. Reconoció que Dios tenía el control de todas las situaciones que estaban pasando. Dijo: quita reyes y pone reyes. Además, que Daniel aquí enfatizaba que la soberanía de Dios. Quizás también podemos entender, solamente Dios puede honrarle, porque aquí dice: quita reyes y pone reyes, porque Él es soberano y Él tiene el control. Dice que da la sabiduría a los sabios, porque Dios es la fuente de sabiduría y de ciencia. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuál era el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor por el cual ellos iban a ser muertos? El rey dice que soñó con una estatua muy grande, una gran imagen, cuya gloria, dice, era muy sublime. Estaba de pie delante de Nabucodonosor, pero dice que su aspecto era terrible. Dice que la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro. Dice: sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ese era el sueño que había tenido el rey, por el cual necesitaba que se lo interpretaran. Pero Daniel reconoció que solamente Dios podía darle aquella respuesta. Porque Él le dijo que solamente hay un Dios en los cielos. Daniel fue valiente. Y nunca debemos olvidar que en nuestra vida hay situaciones complicadas, pasarán situaciones complicadas que quizás no va a poder usted resolver. Ni la ciencia médica, ni el dinero, ni las leyes, ni los abogados. Pero hay un Dios en los cielos, querido hermano, que tiene poder. Hay un Dios en los cielos que tiene misericordia. Y hay un Dios en los cielos por el cual nosotros podemos llamar Padre nuestro. Por eso debemos de entender nosotros que aunque pasemos momentos difíciles, debemos clamar al Dios Todopoderoso, al único y sabio Dios. No se desespere, no huya, busque con fe en oración al Señor. Y Él le presentará aquella respuesta que usted necesita. Y Dios honró la vida de Daniel, porque luego de él, cuando interpretó aquel sueño, dice del rey Nabucodonosor, este fue honrado, y dice que el rey lo puso sobre el gobernador de Babilonia. Junto a sus amigos fueron honrados. A pesar de que eran cautivos, Dios los honró y el rey pudo reconocer que realmente el Dios de Daniel era
más grande que sus dioses. Que el Señor nos bendiga, porque solamente hay un Dios. Dice su palabra, un solo Dios y un solo mediador. Solamente Él y no hay otro. Quizá muchos han querido hacerse dioses, pero el Dios Todopoderoso es el único que puede ayudarnos en los momentos difíciles. Que el Señor nos bendiga. Dice, si usted puede buscar en el capítulo 47, dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel, que estaba en la corte del rey. Ahí podemos ver cómo Dios pudo honrar a estos jóvenes que se permanecieron fieles, que permanecieron con su fe inquebrantable ante el Señor. Por eso, no se desespere, sigamos el ejemplo de estos hombres de Dios. Busca al Señor con fe, creyendo que Dios es poderoso. Usted no se quede con que Dios fue poderoso solamente en aquellas historias de la palabra del Señor, porque dice su palabra que Él no ha cambiado y su poder es el mismo. Por eso que el Señor nos bendiga, para que podamos nosotros creer y confiar que el Dios de Daniel también es nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor por su palabra. Padre amado celestial, en esta hora vamos delante de su presencia, Señor amado, agradeciéndole, Dios mío, por su palabra. Gracias, Señor, te damos porque hemos podido entender cuál es el propósito que usted quiere para nuestra vida. Dios mío, ayúdanos a seguir este ejemplo de Daniel, un joven, Señor amado, con su fe puesta en usted, Dios mío, ante el problema, ante la dificultad, aun cuando iba a ser muerto, Señor amado. Él quiso confiar en usted, Él confió en su poder, Él confió, Señor amado, en que usted iba a responder su oración. Dios mío, bendiga nuestra vida para que podamos nosotros también comprender y entender que solamente usted nos puede ayudar en los momentos difíciles. Aunque quizás queramos huir, quizás queramos escapar, pero Señor amado, usted está en todo lugar. Y usted está presto con su oído para escucharnos, Señor amado, y ayudarnos, Dios mío, porque usted es el único Dios todopoderoso. Usted puede mover aquello que es imposible. Lo puede, Señor amado, hacer posible. Dios mío, pero usted requiere que en esta noche hemos entendido que usted requiere que nosotros tengamos fe, que nosotros podamos ante cualquier cosa acudir primeramente a la oración. Señor amado, gracias te damos por su palabra. Bendiga a los que están escuchando, Señor amado. Toca sus corazones. Renuévales, Dios mío. Y si en esta noche nos ha faltado la fe, Dios mío, ayúdanos. Y que usted pueda aumentarnos nuestra fe. Señor amado, usted es nuestro Padre. Usted tiene misericordia de nuestra vida, Señor amado. Ayúdenos, Señor amado, en el día a día. Ayúdenos a poder seguir en este caminar, Dios mío, difícil, Señor amado, pero renuévenos en esta hora nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Señor amado, que nuestros brazos no decaigan, Señor, sino que seamos fortalecidos. Ahora, Dios mío, ponga su bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.